Hola muchachos, en el primer video de esta serie de haluros de alquilo vamos a estar hablando de las reacciones de sustitución nucleofílica. Dividiremos en sustitución nucleofílica bimolecular y sustitución nucleofílica unimolecular. Entonces la estructura de los haluros de alquilo, que es lo primero que debemos ver para poder entender las reacciones y el mecanismo por el cual van a ocurrir, está por el enlace carbono-halógeno que está polarizado, ya que sabemos que los halógenos son átomos altamente electronegativos, por tanto el enlace se va a polarizar hacia ellos creando una densidad de carga parcial negativa sobre el halógeno y parcial positiva sobre el átomo de carbono. Por tanto, los haluros de alquilo van a estar expuestos a reacciones del tipo de sustitución o eliminación nucleofílica, o sea, van a interactuar como electrófilos y van a tener reacciones con nucleófilos. El tamaño del átomo de halógeno va a interferir en cómo incrementa la longitud del enlace y en cómo varía la energía del mismo y el momento dipolo. Por tanto, vamos a ver que el tamaño del átomo de halógeno va a ir incrementando del flúor al yodo, como ya hemos visto en temas de química general. La longitud del enlace se incrementa, por tanto, desde el carbono flúor hacia el carbono yodo, y la energía del enlace y el momento dipolar va a disminuir en el mismo sentido, ya que sabemos que a medida que aumenta la distancia de enlace, disminuye la energía del mismo y por tanto el momento dipolar, ya que el flúor es el átomo más electronegativo, por tanto el enlace carbono-flúor está más polarizado que el enlace carbono-yodo, ya que la distancia de enlace es mayor y el yodo es menos electronegativo que el flúor. ¿Okay? Entonces, el enlace carbono-halógeno es polar y el átomo de carbono está deficiente de electrones, lo que habíamos visto en la estructura. Por tanto, los halógenos, los haluros de alquilo son electrófilos y gran parte de su compartimiento químico va a ser de reacciones polares con nucleófilos. Debemos hablar aquí la definición de electrófilo y nucleófilo. Electrófilos son especies que están deficientes de electrones, como en este caso el carbono, gracias al efecto del halógeno, y los átomos que actúan como nucleófilos son los que tienen exceso de electrones, o sea, pares de electrones libres para compartir o cargas negativas. Entonces, como habíamos visto anteriormente, cuando un halógeno reacciona con un nucleófilo, o sea, cuando un haluro de alquilo reacciona con un nucleófilo, pueden suceder dos cosas: una sustitución del grupo halógeno por el nucleófilo, o una eliminación del hidrógeno halógeno para producir un alqueno. En este video nos vamos a estar centrando en las reacciones de sustitución nucleofílica. Entonces, las reacciones de sustitución nucleofílica pueden ser SN2, o sea, sustitución nucleofílica bimolecular, o SN1, sustitución nucleofílica unimolecular. Y aquí les hago un pequeño resumen de las características que presentan ambas, aunque al final del video les voy a estar dejando una tabla de resumen sobre estas características para que la puedan tener en su resumen. Entonces, los nucleófilos en la SN2 atacan al halogenuro, ¿verdad?, desde una posición de 180 grados respecto al grupo saliente. O sea, es un ataque directo y este causa una inversión en la configuración de la... causa una inversión en la configuración en el átomo de carbono cuando este es estereogénico. Igual, otro concepto que debemos añadir, igual se lo voy a estar dejando al final del video, es centro estereogénico o estereocentro, ¿verdad?, que es cuando el átomo de carbono está unido a cuatro grupos diferentes. Por tanto, van a tener configuraciones R o S. Entonces, cuando me hablan de inversión completa de la configuración, es que si el haluro de alquilo que reaccionaba tenía una configuración S, cuando se obtenga el producto final va a tener una configuración R, ¿ok? La configuración opuesta. La cinética va a ser de segundo orden y va a estar favorecida solo para sustratos primarios y secundarios. Entonces vamos a enfocarnos bien en la SN2 de manera más puntual. Entonces, primero debemos saber la reacción. Reacción: tengo un nucleófilo, ¿verdad?, en este caso OH, cargado negativamente, por tanto va a tener pares de electrones libres, eso es lo que lo hace un nucleófilo, ¿verdad? Y tenemos el cloruro de metilo, ¿verdad? Aquí sabemos que este átomo de carbono, que está parcialmente positivo, va a ser nuestro electrófilo. Por tanto, el ataque va a ser de nucleófilo a electrófilo y vamos a obtener el metanol, ¿verdad?,
y el cloruro. Entonces, como estamos viendo, es una reacción de sustitución. Sustituimos el nucleófilo OH por el nucleófilo cloro, ¿verdad? Se sustituye uno por otro. Entonces el mecanismo va a ser ataque directo, 180 grados, del átomo de oxígeno, que es el átomo nucleofílico del OH, hacia el carbono electrofílico, ¿ok? Y se va a romper el enlace carbono-cloro. Este es el estado de transición donde se representa la formación y la ruptura de enlaces. Esto es un mecanismo en un solo paso. Todo ocurre en el mismo momento. En el mismo momento se está formando el enlace oxígeno-carbono y se está rompiendo el enlace carbono-halógeno. Debemos tener en cuenta a la hora de representar estados de transición, corchetes, cargas parciales, ¿ok? Y siempre debemos poner abajo que es el estado de transición o esta señal que está acá que nos representa que es un estado de transición. Y bueno, obtenemos el alcohol correspondiente y el cloruro, que es el grupo saliente. Bien, entonces las características, vamos a repetirlas. Estas reacciones ocurren con inversión completa de la configuración. Aquí le estaré insertando en el video una imagen donde se puede ver cómo al momento que entra se invierte la configuración como si fuera cuando el paraguas se nos... O sea, el viento lo vuela, así mismo se ve, van a ver en el video. Entonces, en la segunda característica, estas reacciones presentan cinética de segundo orden, o sea, como en mi paso limitante, que es el único paso de reacción, está interactuando tanto el nucleófilo como el haluro de alquilo, o sea, nuestro sustrato, la velocidad depende de ambas sustancias, por eso es cinética de segundo orden. Y la ley de velocidad que me la representa es la siguiente. Velocidad va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración del haluro de alquilo, esta multiplicada por la concentración del nucleófilo, ¿ok? Entonces, su mecanismo, como vemos, es en un solo paso, formándose un estado de transición. Dicho estado de transición es obligatorio de representar, ¿ok? En la segunda característica, o sea, la cuarta característica, es que la reacción presenta un estado de transición temprano. La reacción, la reactividad, la reactividad depende de la estructura del compuesto de partida, ¿ok? Vemos acá como tenemos nuestros reactivos, ¿ok? Este es el estado de transición, ¿verdad? El estado de máxima energía. Y luego se obtienen los productos que tienen una energía menor, ¿verdad? Estado de transición temprano, ¿ok? Entonces la estabilidad, o sea, la reactividad depende de la estabilidad de nuestros materiales de partida. Y luego aquí vemos que, importante a la hora de representar los diagramas de energía, los ejes, energía, avance de la reacción, reaccionantes, productos y el estado de transición en este caso. La reactividad va a estar beneficiada por sustratos menos impedidos estéricamente, ¿verdad? Sería el CH3 mejor, luego los sustratos que sean primarios, los secundarios y los terciarios, lo cual no se ve, ¿okay? Esto en condiciones demasiado no se ve. Entonces, los factores que afectan la velocidad de una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular van a ser los efectos estéricos, el nucleófilo que ataca, ¿verdad? El grupo saliente y el disolvente. Entonces vamos a irlo viendo uno a uno. Como habíamos visto, el efecto estérico, los sustratos estéricamente voluminosos, en los cuales el átomo de carbono está protegido, ¿verdad?, contra el ataque del nucleófilo. Acuérdense que el ataque del nucleófilo es un ataque directo a 180 grados, por tanto que si tengo grupos voluminosos a su alrededor, o sea, alrededor del carbono electrofílico, va a ser más difícil ese ataque directo, ¿verdad? Reaccionan con mayor lentitud que los sustratos menos impedidos, ¿verdad? Entonces aquí les hice una pequeña comparación para que vean el ejemplo, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos carbono, ¿verdad? En el caso del bromuro de metilo, carbono. Hidrógeno, 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 ¿ok? Este es mi carbono, que va a ser el átomo aquí, electrofílico. Y el bromo va a ser el grupo saliente, ¿ok? Entonces el ataque va a ser de un nucleófilo. Vamos a poner NU para que sea un nucleófilo genérico, con una carga negativa, ¿verdad? Aquí vemos los hidrógenos, que son los átomos que están alrededor del carbono, son átomos muy pequeños. Por tanto, el ataque va a ser sencillo, va a ser rápido, un ataque directo hacia el carbono electrofílico, ¿verdad? Eso va a hacer que mi reacción sea más rápida. Acuérdense que la velocidad va a depender de los materiales de partida. Por tanto, que si mi sustrato está poco impedido, la velocidad va a ser más rápida. Entonces, vamos a ver el caso del bromuro de etilo. Bromuro de etano. Que aquí vamos a ver que
sigue siendo un carbono primario, pero ¿qué va a pasar? Tengo bromo, ¿verdad? Tengo un hidrógeno, entonces tengo un grupo CH3 y 2 hidrógenos, ¿verdad? A pesar de que sigue siendo un carbono primario y tengo 2 hidrógenos, voy a incorporar un grupo CH3 que es un grupo voluminoso. Por tanto, el ataque de mi nucleófilo se va a ver un poco entorpecido, o sea, más entorpecido que en el primer caso. Ahora vamos a ver el caso de uno secundario, ¿verdad? Bromuro de isopropilo. Tenemos carbono, hidrógeno, CH3 y CH3. Ustedes deben de entender que aquí yo lo pongo como CH3, pero es que es el carbono unido a 3 hidrógenos, siguiendo la geometría tetraédrica. Por tanto, estamos viendo que ocupa un volumen muy grande en el espacio. Entonces, se va a ver sumamente más impedido el ataque de ese nucleófilo. Y entonces por ahí sería la lógica de cómo esta reacción va a estar favorecida para sustratos primarios, principalmente, este CH3 siendo el mejor de ellos, primarios y secundarios. Este caso de el bromuro de butilo no ocurre porque está demasiado impedido, por tanto este carbono es prácticamente inaccesible para nuestro nucleófilo. Entonces, la dificultad para el ataque nucleofílico se eleva a medida que aumenta el tamaño de las tres sustituyentes unidos al átomo de carbono. ¿Okay? Esto lo deben tener siempre en cuenta. Entonces ya estamos viendo que el efecto estérico puede afectar mucho la velocidad de la reacción por un mecanismo de sustitución nucleofílica SN2. Entonces vamos a ver el nucleófilo atacante, porque tenemos diferentes tipos de nucleófilos y en dependencia de cuál sea, va a ser más rápida la reacción o no. Entonces, para saber cuál es mejor nucleófilo, o sea, qué especie es mejor nucleófilo, podemos seguir podemos tener en cuenta varias características, ¿no? Las especies nucleofílicas pueden ser especies neutras o especies cargadas negativamente, ¿verdad? Entonces, las especies nucleofílicas cargadas suelen ser mejores nucleófilos que las especies neutras. Aquí tenemos el ejemplo del OH, ¿verdad? Y el agua. Si tenemos ambos nucleófilos, sabemos que la reacción con el grupo OH va a ser más rápida que con el agua, ¿okay? Porque el OH es mejor nucleófilo. Y tenemos el mismo, o sea, estamos comparando el OH con el agua porque el átomo nucleofílico es el mismo, o sea, es oxígeno en ambos casos. Otro ejemplo, o sea, otra característica que podemos usar para justificar o para predecir cuál especie va a ser mejor nucleófilo sería que entre las especies de igual naturaleza, o sea, que ambas sean cargadas o ambas sean neutras, el mejor criterio de emplear para ver cuál es el mejor nucleófilo es el número atómico. ¿Okay? Entonces, el que tenga mayor número atómico va a ser mejor nucleófilo que el que tenga menor número atómico. Aquí les puse otro ejemplo que sería este ion, ¿verdad? En comparación con el OH. Como el azufre, que es el átomo nucleofílico en este caso, tiene mayor número atómico que el oxígeno, ¿verdad? Va a ser mejor nucleófilo que el OH. Entonces ahí tenemos criterios para comparar cuando tenemos diferente naturaleza entre los nucleófilos, o sea, una especie está cargada y una especie está neutra, y cuando ambas son cargadas o ambas son neutras nos podemos guiar por el número atómico del átomo nucleofílico. Vamos a ver los últimos factores de los cuales va a depender la velocidad de nuestra reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Okay? Tenemos el grupo saliente y el disolvente. Entonces los grupos salientes ya vimos qué tan importante era el nucleófilo que atacaba, pero también va a ser importante el grupo saliente. Si es un buen grupo saliente, o sea que es capaz de estabilizar bien la carga negativa, o si es un mal grupo saliente. ¿Okay? Como sabemos, la mayoría de los nucleófilos que salen cargados negativamente o neutros. Si salen neutros, como puede ser el caso del agua, ¿verdad? Estos van a ser muy buenos grupos salientes ya que las sustancias neutras son muy estables. Pero en la mayoría de los casos que salen con carga negativa, van a ser mejores grupos salientes aquellos que sean capaces de estabilizar bien la carga negativa. Por tanto, los mejores grupos salientes serán las bases más débiles. Y por tanto, lo que nos conviene más a la hora de estudiar, ¿verdad?, es saber cuáles son los malos grupos salientes, para así tener en cuenta de que ellos no van a ser buenos grupos salientes, que son menos cantidad de los buenos. De todas formas, al final del video les estaré dejando una tabla
donde verán la comparación entre la sustitución nucleofílica SN1 y SN2 de las características. Van a ver también una tabla con los grupos salientes, cuáles son buenos grupos salientes y cuáles son malos grupos salientes, y eso se los estaré dejando al final, al igual que el resumen que estamos viendo en la clase. Bueno, los malos grupos salientes serán el grupo fluoruro, ¿verdad?, el OH, el OR y el NH2, ¿verdad? Entonces, el disolvente. Como sabemos, los haluros de alquilo, ¿verdad?, son moléculas polares, por tanto van a estar disueltos en disolventes polares. Pero estos deben tener una característica importante, y es que deben ser apróticos. ¿Qué quiere decir que sean apróticos? Que no tienen hidrógenos capaces de formar enlaces de hidrógeno, como es, o sea, no tienen hidrógenos unidos a oxígeno ni hidrógenos unidos a nitrógeno. ¿Por qué es importante esto? Ya que si ocurre el caso donde el solvente es polar prótico, o sea, que tiene hidrógenos capaces de formar enlaces tipo enlace de hidrógeno con nuestro nucleófilo, esto le puede dar al nucleófilo una estabilización extra que hace que sea menos reactivo frente al electrófilo, que es nuestro haluro de alquilo. Por tanto, si se estabiliza nuestro nucleófilo, va a ser menos reactivo y la reacción va a ocurrir más lentamente, ¿verdad? A este fenómeno se le conoce como solvatación y nos crea una estabilidad en el nucleófilo, la cual no deseamos. Bueno, chicos, eso sería todo hasta ahora. En el siguiente video vamos a ver la sustitución nucleofílica unimolecular. Igual les estaré dejando en aquel video tablas y cosas que ayuden a que el entendimiento y el estudio sea más fácil y más llevadero, y que se enamoren un poco de la química orgánica. Entonces, si tienen alguna sugerencia, algo que quieran ver en específico, déjenlo en los comentarios. Apoyen el video con un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo.